El fútbol no es el deporte de los favoritos. Es el deporte de los que creen cuando nadie más lo hace, y eso es exactamente porque te atrapa. Y el partido de Alemania ayer es la clara muestra de eso. Ecuador llegaba a su partido definitivo sin haber anotado un solo gol en sus dos primeros partidos de Mundial y les iba contra Alemania, invicta y con 9 goles a favor. Parecía el peor escenario posible para un Ecuador que se jugaba todo. Hay un dato que casi nadie mencionó antes de este partido. Alemania ha ganado 4 Copas del Mundo. 4. Ha jugado en finales cuando otros equipos ni soñaban con semifinales. Ha eliminado a Brasil 7-1 en su propia casa. Ha sido, durante décadas, la máquina más fría y eficiente del fútbol mundial. Y sin embargo, hasta este 25 de junio de 2026, ningún equipo de Sudamérica había logrado darle la vuelta en un partido de Copa del Mundo. Ninguno. No Brasil. No Argentina. No Uruguay. No Colombia. No Uruguay. Nadie. Y entonces apareció Ecuador. Pero antes de contarte lo que pasó en esos 90 minutos, necesito que entiendas en qué condición llegó Ecuador a ese estadio. Porque si solo ves el marcador final, no entiendes nada. El resultado dice 2-1. La historia dice algo completamente distinto y mucho más valioso. Así que si quieres saberlo, quédate entre los 3 palos. Imagina esto. Llevas 2 años preparándote para el Mundial. Tu selección termina segunda en la eliminatoria sudamericana, solo por debajo de Argentina. 18 países peleando por los cupos, y tú quedas segundo. Con 19 partidos sin perder. 19. Llegas al Mundial con esperanza real. No con ilusión vacía. Con méritos concretos. Primer partido, Costa de Marfil. Dominas el primer tiempo, estrellas pelotas en los postes, no marcas de milagro y aún así, pierdes 1-0. Un gol en el minuto 90. Un gol que llegó cuando el empate ya parecía salvado. Un puñetazo directo al estómago que deja todo un país sin aire, pues era tu competidor directo para entrar como el segundo mejor del grupo. Segundo partido, Curazao. El país más pequeño en la historia de los mundiales. El equipo al que Ecuador debía golear para seguir vivo. Era una victoria presupuestada desde que se supo el sorteo. El marcador final, 0-0. 0 goles. Otra vez. 0. El portero de Curazao, Eloy Rum, atajó 15 disparos esa noche. 15. N. Valencia, Moisés Caicedo, los mejores de Ecuador no tomaron el mando como se esperaba de ellos. Y el resto, todos se estrellaron contra ese portero y contra los postes. Ecuador golpeó 3 veces el travesaño en el primer partido. 3 veces en el segundo casi marcó de todas las formas posibles. Y no entró. 2 partidos. 0 goles. Uno de los mejores de la eliminatoria sudamericana, sin anotar un solo gol en el Mundial. Ahí estaban. Con un punto. Con la diferencia de goles negativa. Con la afición que empezaba a mirar hacia la puerta de salida. Muchos regresaron a casa decepcionados, los jugadores algunos se derrumbaron en la cancha ese día, parecía que una vez más, Ecuador solo se había quedado cerca. Y el rival del último partido era Alemania. Alemania, que venía de golear 7-1 a Curazao, y remontarle a Costa de Marfil al último minuto. Alemania, que ya estaba clasificada, que no necesitaba nada, que podría salir al campo con los suplentes y en piloto automático. Alemania, la tetracampeona del mundo, con Manuel Neuer en el arco, con Leroy Sané, con Kai Havertz, con Florian Wirtz y muchos otros nombres. La pregunta no era si Ecuador iba a ganar. La pregunta era si Ecuador iba a marcar un gol. Solo uno. Aunque sea uno. ¿Cuánto tiempo Ecuador iba a tener vida para soñar? Todos pronosticaban la victoria alemana, analistas, casas de apuestas, aficionados. Todos menos los jugadores y afición ecuatoriana que llenaron Nueva York, lo pintaron de amarillo, soñando con un triunfo totalmente histórico. El día definitivo llegó, 25 de junio de 2026. El MetLife Stadium en Nueva Jersey. Más de 80.000 personas. El partido empieza. 2 minutos. 2 minutos. Pavlovic controla un saque de banda con el pecho. Levanta la pierna. El pie le llega a la altura de la cabeza de Pedro Vite, mediocampista ecuatoriano, jugador del Pumas de México en la Liga MX. Vite cae al suelo, una falta clara. La árbitra estadounidense Tori Pensó lo ve. No señala nada. La jugada sigue. Wirtz recibe.
Sané fusiló al arco. 1-0 para Alemania. 2 minutos. Todo el estadio de aficionados ecuatorianos en silencio. Pedro Vite en el suelo, esperando que alguien lo ayude. El gol ya había entrado. Todo el equipo ecuatoriano reclamando la clara falta, pero el VAR no llama revisión, el gol se confirma. Y aquí es donde el fútbol te recuerda exactamente por qué lo sigues. Porque 7 minutos después, Nilson Angulo recibió un rechace en el área. Sin mirar demasiado, sin dudar, sacó un derechazo. No fue un golazo de antología. Fue un disparo seco, directo, que tomó a Neuer por sorpresa y se metió en el arco. 1-1. Minuto 9. Ecuador había roto 180 minutos de silencio goleador con un disparo casi casual. Como si el fútbol le dijera, llevas mucho tiempo callado. Ya puedes gritar. Y la ilusión se había renovado. El partido se empató en emoción. Ecuador empezó a creer. Alemania seguía ahí, pero sin la urgencia de un equipo que necesitaba algo. Y eso, en el fútbol, se paga. El segundo tiempo comenzó con otro susto. Un posible penal para Alemania. La árbitra fue al VAR. Y ahí, algo curioso. El VAR encontró una falta previa sobre Pedro Vite en medio campo. Una que sí era falta pero no tan clara como la pasada, pero lo curioso fue que ahora. Esta vez sí se revisó. El penal se anuló. Momento 77. Un córner cerrado al primer palo. La pelota llega. Gonzalo Plata pone el pie, lo justo, en el momento exacto, casi que le quita el balón a Neuer cuando estaba para agarrar. 2-1. El MetLife se vino abajo. Sebastián Beccacece, el entrenador argentino de Ecuador, corría por la banda sin poder contenerse. Reclamaba cada falta, cada segundo, como si el tiempo fuera a escapársele entre los dedos. Ecuador aguantó. Minuto 77. Minuto 80. Minuto 90. Final del partido, Ecuador 2, Alemania 1. El estadio explota de alegría, Ecuador había hecho un milagro, o una realidad ahora. Los jugadores colapsaron sobre el campo de nuevo, pero ahora de alegría, de no parar de correr y correr por su país, por lograr algo histórico. Hay una lista que nadie esperaba que Ecuador integrara. Y además hay otro dato. Los únicos equipos en la historia de los mundiales que le han dado la vuelta a Alemania en un partido. Suiza, 1938. Suecia, 1958. Inglaterra, en su propio mundial, 1966. Italia, 1970. Austria, 1978. Bulgaria, 1994. Japón, en Qatar 2022. Y Ecuador, en el Mundial 2026. 8 equipos en casi 90 años de fútbol mundial. Y ninguno de los anteriores 7, era de Sudamérica. Ni Brasil. Ni Argentina. Ni Uruguay. Fue Ecuador. Pero más allá del dato histórico, hay algo que este partido le recuerda a cualquier persona que siga el fútbol, sin importar si eres ecuatoriano o no. El fútbol no avisa. No te dice cuándo va a pasar el milagro. No te avisa que el gol va a entrar hoy y no la semana pasada. No te explica por qué el balón golpea el poste 3 veces y la cuarta vez entra. Ecuador llegó al MetLife Stadium como un equipo que estadísticamente no debía ganar. Sin goles en el torneo. Sin victorias recientes sobre europeos. Con un punto de 6 posibles. Con la prensa ya redactando sus obituarios deportivos. Y una jugada cambió todo. Una falta revisada en el VAR sobre un mediocampista del Pumas. Un córner al primer palo. Un pie en el lugar correcto en el momento exacto. Pequeños detalles que cambian historias y cambian vidas. Y esta es la belleza del mundial, historias así, emociones así. Cosas que no se viven siempre pero que cada 4 años hay un mes, donde las vemos un poco más seguido. Gonzalo Plata no fue el mejor jugador del mundo ese día. Pedro Vite no hizo una actuación que quedará en los libros de historia. Nilson Angulo no es un nombre que todo el mundo conozca. Pero estaban ahí. En ese momento. Y eso fue suficiente. Esos nombres y muchos otros quedarán grabados en todos los que vimos el partido y de toda una nación que vio uno de los mejores días de sus vidas. El fútbol lleva 100 años generando este tipo de historias porque no importa el presupuesto, no importa el palmarés, no importa el ranking FIFA. Cuando el balón está en el aire, todo es posible.
Ecuador lo sabe. Y ahora el mundo lo sabe también. Pero bien, ¿tú qué opinas? ¿Hasta dónde le dará para llegar a Ecuador? Suscríbete para seguir escuchando historias de este mundial y dale a like si te ha gustado.